En los versículos 13, versículos 1 al 10, vamos a leer del 1 al 5, dice así: antes de la fiesta de la Pascua, cuando Jesús, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a hablar en esta mañana de el toque de el Señor Jesús, el toque humilde de Jesús en nuestras vidas. Creo que cada uno de nosotros hemos tenido la experiencia de sentir un toque en nuestra vida. Y ha sido tan especial, ha sido tan lindo que nos ha cambiado y por esa causa estamos acá. Gracias a Dios. Hoy en día hay una ausencia de valores morales, por supuesto, que se compromete fácilmente la fe de las personas. Pero es lo que nosotros vamos a aprender, que allí es donde el Señor quiere colocar su mano sobre nuestras vidas. Es Dios quien quiere cambiarnos, quien quiere llevarnos y darnos un paso más adelante. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 1, no lo vamos a mirar, los discípulos le hicieron una pregunta al Señor. Y la pregunta es: ¿cuál será el mayor en el reino de Dios? Hay preguntas que le hacen a uno las personas que uno se queda pensando y en algunos momentos hasta le preocupan a uno. Ay, tal persona me hizo esta pregunta, bueno, yo sí le respondí como correspondía, o de pronto a veces aceleradamente damos una respuesta. Y muchas veces, aunque estemos dando la pregunta apropiada, la respuesta apropiada, sin embargo, estamos pensando en la pregunta porque no solamente ha confrontado a la persona que por eso nos preguntó, sino que a nosotros también nos confronta la pregunta. Así que el Señor Jesús estaba, digámoslo así, un poco inquieto, preocupado por la pregunta que le habían hecho los discípulos, sabiendo que se la habían hecho en varias ocasiones. ¿Cuál será el mayor en el reino? Era una pregunta que con frecuencia le hacían. Aquí estamos víspera a la Pascua. El Señor Jesús había ordenado a sus discípulos ir y conseguir el lugar, el aposento alto, para él compartir la Pascua con los discípulos, donde iba a celebrar el nuevo pacto, que era el que nos iba a cobijar a nosotros o nos cobija a nosotros, el nuevo pacto. Así que ellos hicieron puntualmente como el Señor les había dicho, como Él les había ordenado, para que allí celebraran la Pascua. La costumbre, esto lo sabemos y lo hemos hablado muchas veces, la costumbre es que, como en ese tiempo las mesas no eran como las de hoy en día, eran bajitas, entonces había, y otra parte era que, bueno, había varias causas. Se usaban sandalias, los pies o uno llegaba lleno de polvo. Fuera de eso, como tenían que caminar mucho porque no había el transporte que hoy tenemos, entonces estaban cansados, sus pies abiertos por las sandalias. Así que de esta manera, entonces, el anfitrión o los anfitriones tenían agua para lavar los pies y había un siervo en especial, una persona especial que era la que lavaba los pies a los invitados, a las personas que llegaban. Esto era una manera de decir: me alegra mucho que haya venido a mi casa.
o me alegro mucho o es bienvenido a mi casa. Esto hacía que la persona que llegaba se sintiera más tranquila, se sintiera en comunión con los miembros de la familia y de esta manera era, por decirlo así, era de una comunión bien especial. Cuando el Señor Jesús llegó con sus apóstoles al aposento alto, no había un siervo para lavar los pies, por supuesto. Al no haber un siervo para lavar sus pies, yo me imagino que los discípulos se miraron unos a otros. Y de pronto la pregunta que uno se hace allá interior, ve, ¿y quién lavará los pies? Y notemos que esa era una cena especial. Esa no era una cena normal, sino era una cena especial, porque era la cena de Pascua. Y aunque los discípulos no lo sabían, pero Jesús sí lo sabía, que iba a ser más especial todavía, porque allí el Señor iba a establecer un nuevo pacto, que es el que nos cobija a nosotros, como ya lo he dicho. Así que los discípulos fueron tremendamente sorprendidos cuando el Señor Jesús se quitó su manto, cogió el recipiente, porque note que cuando ellos organizaron el aposento para la Pascua, para celebrar allí la cena de Pascua, ellos tuvieron en cuenta el recipiente del agua y tuvieron en cuenta la toalla, pero no tuvieron en cuenta el siervo. Yo me imagino, los que fueron a prepararla, dijeron, bueno, eso es lo de menos porque cualquiera de nosotros lo hacemos. Pero realmente cuando llegó el momento, no había quien hiciera ese servicio. Así que el Señor Jesús lo sorprende al coger el recipiente, al coger la toalla y empezar a lavarle los pies a los discípulos. Por eso encontramos que el apóstol Pedro, él en ninguna manera, porque en otras palabras él está diciendo, bueno, realmente me tocaba a mí. O de pronto otro llegó y pensó lo mismo, me tocaba a mí. Pero el Señor, a Dios, al Señor Jesús, nada lo tomaba de sorpresa. Ni nada lo toma de sorpresa. Nuestros puntos no lo toman de sorpresa. Así que el Señor lo había planeado todo. Todo estaba listo, todo estaba planeado. Y el Señor Jesús lo quería así porque quería enseñar 3 lecciones, que son lecciones muy prácticas a través de toda la historia de la iglesia para la iglesia del Señor. Y mucho más para los siervos de Dios. Todos somos siervos, ¿no? Sí, todos somos siervos. Bueno, eso está bien. Entonces, de ahí que vamos a mirar en primer lugar, el Señor Jesús quería enseñarles el verdadero servicio. Recuerden que mencionaba Mateo 18:1, ¿quién será el primero en el reino de Dios? Bueno, cuando hablamos del verdadero servicio, de pronto en mente era puesto en el gobierno, bueno, no lo sabemos, cuántas cosas ellos habían pensado. Pero la realidad es que el Señor Jesús, Él quiere enseñarles una verdad espiritual y un servicio que es espiritual. Y claro, cuando hablamos de servicio, ¿a quién se lo hacemos? ¿A Dios o a las personas? ¿Cómo? Cuando hablamos, piénselo bien, cuando hablamos de servir, ¿a quién servimos? ¿A Dios o a las personas? A las personas. Y cuando servimos a las personas, también estamos sirviendo a Dios. Pero el servicio lo estamos, porque aquí en la tierra no le vamos a poder lavar los pies a Jesús, porque Él no está visible. Pero en cambio si hay hermanos, el esposo, los hijos, ¿cierto? A quienes sí se les puede lavar los pies, ¿verdad? Entonces es un servicio que hacemos hacia las personas. Dice en el versículo
3. Bueno, observemos el verso 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, observe bien el texto, sabiendo Jesús, ahora decía, a él nada lo toma por sorpresa, sabiendo Jesús. Mire, es interesante cuando nosotros leemos la palabra de Dios, que nosotros podamos detenernos. Yo siempre lo digo, en los pequeños detalles que encontramos en un texto. Sabiendo Jesús, ¿qué era lo que no sabía Jesús? Todo lo sabe. Bueno, entonces, ¿por qué lo repite? Porque Él quiere que sus discípulos y hoy nosotros podamos detenernos en los detalles, porque cada detalle nos da una lección práctica para nuestra vida. ¿Qué era lo que sabía el Señor? Que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. O sea que el Señor sabía que se acercaba el sacrificio, que se acercaba el momento de su muerte para Él pasar de esta tierra a la vida eterna. Y aunque Él iba a seguir presente en esta tierra, pero visiblemente sus discípulos ya no lo iban a mirar más o a ver más. Su hora había llegado. La Biblia dice en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, el verso 14 y el versículo 15, ahí usted lo puede leer. 15, 14 y 15 dice así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros, en el Antiguo Testamento, ¿quién fue amigo o más amigo de Dios? Abraham, ¿verdad? Pues aquí está diciendo vosotros, ya no es Abraham, ya no es solo David, ya no son solo los profetas. Él está diciendo a los apóstoles, ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero observa el versículo 15. Ya no los voy a llamar siervos. Ahora los voy a llamar, bueno, ya no los llamaré siervos. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Noten acá la intimidad que el Señor Jesús tenía con sus discípulos. En primer lugar, los llama amigos. Y en segundo lugar, dice, yo no los llamo siervos, porque es que en los siervos no se puede confiar. En los siervos no se les puede revelar, en otras palabras, los secretos. Pero en cambio a los amigos sí. ¿Y eso es verdad? ¿Sí se le puede revelar el secreto a los amigos? Claro que sí. Claro que no todos son amigos, ¿no? Pero sí hay amigos, de verdad sí hay amigos. Entonces, mire cómo está abriendo su corazón el Señor y cómo les está diciendo, es que a los siervos no se les puede entregar los secretos, pero yo les estoy contando a ustedes todo. Estoy abriendo mi corazón con ustedes. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas, qué tan lindo Dios, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es decir, el Señor no reservó nada. Y sabe, permítame hacer una aplicación acá. El Señor no quiere reservar nada. Él quiere revelarnos lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Él quiere enseñarnos. Él quiere mostrarnos, Él quiere guiarnos, porque Él no quiere guardar secretos. Pero a veces nosotros, por no tener esa intimidad, ese acercamiento a Dios, Él no nos puede revelar, Él no nos puede contar. De pronto Dios quiere hacer algo en este momento que estamos viviendo. Pero como dice allá el profeta Isaías, si hubieran entrado a mi presencia, si hubieran dado cuenta. Dios quiere hacerlo, por eso es importante y el toque del Señor Jesús es muy importante en nuestras vidas. El Señor Jesús sabe que tenía recursos. Mire el verso 3. Todo lo que pidieres al Padre, 13:3.
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado ¿cuánto? Todas las cosas. El Señor Jesús sabía que Él tenía todas las cosas. Pero ¿sabe una cosa? A veces cuando nosotros tenemos todas las cosas, pues no dependemos mucho de Dios porque decimos, bueno, tengo el dinero, tengo los recursos, tengo la oportunidad, tengo las personas, ¿cierto? Esta es la voluntad de Dios. Pero más sin embargo, recuerde que el Señor dice que Él no hacía nada sin antes consultarlo con el Padre Celestial. Y acá dice que Él conocía, Él sabía. Por eso el saber, como dice en el verso 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado, mire que aquí aparece 2 veces seguido, y ahora dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Él tenía los recursos, Él podía hacer lo que Él quisiera. Si Él hubiese no querido ir a la cruz, pues no había ido, porque Él tenía el poder de hacer las cosas, Él tenía todas las cosas, pero Él estaba sujeto al Padre. Y aparte de estar sujeto al Padre, Él nos amaba. Y Él sabía que si no iba a la cruz, pues nosotros no podíamos ser salvos. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, ahí más adelantico, en el versículo 6 al 11, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 10. Porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Quizá el coger el recipiente, la toalla y empezar a lavar los pies de los discípulos, tal vez para el Señor no era tan importante. Y entre otras, una clase de humildad les estaba dando el Señor. Pero lo que sí quiere dejar ver es que para los discípulos iba a ser tan, pero tan importante. Repito, tal vez para Jesús no era tan importante coger un recipiente y lavar los pies, pero para los discípulos sí, porque iba a marcar sus vidas. Y por eso hablamos acá del servicio, ¿verdad? Hablamos de el verdadero servicio. Ellos iban a quedar marcados con esto en su corazón. La tarea de siervos, digamos, era una tarea ordinaria. No todo el mundo le gustaba hacerlo. Y generalmente ese era un oficio de los siervos. Así que cualquier otra persona no lo quería hacer. Pero ¿qué hace Jesús? De acuerdo a lo que dice Filipenses, dejó su trono de gloria, vino a la tierra y tomó forma de siervo. Ni siquiera de un presidente, ni siquiera de un mandatario. No, él tomó forma de un siervo. Y aquí lo vemos haciendo un trabajo de siervo. Tan interesante cuando nosotros aprendemos esto. El verdadero servicio es servirle a los demás. ¿Cómo estamos sirviendo a los demás? ¿Cómo está sirviendo? Empecemos por los de la casa. ¿Cómo estamos sirviendo a los que están en casa? ¿De buena manera o de mala gana? ¿Cómo estamos sirviendo en el trabajo? Porque también es un servicio. Y el Señor dice que lo hagamos como si fuera para Dios. ¿Cómo estamos haciendo el servicio a los hermanos en la fe? Porque de alguna manera hacemos un servicio también con ellos. ¿Cómo les estamos sirviendo? Vamos a mirar el segundo punto y es la verdadera sumisión. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, ¿qué le dijo? Tú no me lavarás
los pies. Bueno, yo no he pasado por esa experiencia, ¿cierto? Pero si de pronto alguna persona me dice, bueno, yo hoy siento lavarle los pies, yo no, yo se los lavo a usted. ¿Y sabe una cosa? Esa es una actitud de orgullo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos algo en nuestro interior es, no, yo hago con los demás, pero que eso no lo hagan conmigo. Y eso es orgullo, ¿sí? Y el Señor quería que aprendieran una lección de humildad. Pedro dijo, no, seguramente que él había pensado que él era la persona más humilde, pero él fue el primero que demostró que no era humilde. De los otros no se dice nada. Seguramente que también sintieron, ¿cierto? Si a uno le dicen que le van a lavar, que van a hacer un culto en la iglesia y van a lavar los pies, hombre, uno se los lava muy bien en la casa y se echa loción y, bueno, sí. Pero imagínese lo contrario. Entonces, por eso Pedro dijo, no me lavarás los pies a mí. Vamos, verso 7. Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, observe este dato, lo que yo hago. Por eso ahora decía, era tan importante para los discípulos lo que Jesús estaba haciendo, que él ahora está diciendo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. A veces nosotros queremos aprender las cosas todas de una. Hay cosas, hay momentos, hay situaciones por las que nosotros pasamos y en el momento no las entendemos. Y decimos, pero ¿por qué? Yo no lo entiendo, no se justifica, yo no me lo merecía. Bueno, todas las cosas que querramos decir. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Quizá no es el momento de entenderlo, pero va a llegar el momento en que tú lo vas a entender. Él le dice a Pedro, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero luego lo vas a entender. ¿Cuándo entendió Pedro todas estas cosas? O el haberle lavado los pies. Le tocó, vea, sufrir y llorar por causa del Señor. Cuando tuvo persecuciones, cuando tuvo dificultades, entonces él la lección. Los micrófonos conmigo se aburren. El verso 8. No me lavarás los pies. Bueno, ya lo leímos. Entonces, esa era la idea que Jesús estaba haciendo para marcar sus corazones. Quizá, como ya dije, Pedro se consideraba muy humilde, pero realmente no lo era. Jesús responde a la negativa del apóstol Pedro. Observe lo que dice la Biblia. Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás, ni hoy ni dentro de un mes, jamás me lavará los pies. Pero ¿qué dice el Señor? Si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Usted sabe eso, que le digan a uno eso? ¿No tendrás parte conmigo? Para Pedro esto fue tenaz. Por eso entonces, él dice, bueno, entonces no solamente los pies, láveme también las manos y láveme también la cabeza. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Quería más, claro que sí, quería más. Láveme las manos y láveme también la cabeza. Pero ¿qué le dice el Señor? Ya ustedes están lavados, aunque no todos. ¿Quién estaba sin lavar allí? Judas. Aquí el Señor estaba diciendo, el ser humano, todas las personas que llegan a los pies de Cristo, necesitan no solamente lavado físico, que se lo practicamos todos los días, necesitan un lavado interior, un lavado del alma, del espíritu, del interior de las personas. Se necesita un lavado. Parece que Pedro como que la cogió y por eso dice, no, entonces también las manos y entonces también la cabeza. Aquí nos está dando una idea que es demasiadamente importante. Los pies
tiene que ver con las acciones. Lo que nosotros, a dónde vamos, lo que nosotros hacemos, ¿sí? Las acciones. Es decir, que el lavado de pies que el Señor Jesús estaba haciendo tenía una lección mucho más de lo que ellos pensaban. Él estaba diciendo, el lavar, el tener limpias las acciones para hacer el servicio es demasiadamente importante. Con las manos, ¿qué hacemos? Servimos a las demás personas. Entonces, nos está hablando de las acciones, pero también nos está hablando del servicio, de cómo hacemos, lo que ahora decía, cómo hacemos, cómo servimos en casa, cómo servimos a las personas que nos piden un favor, cómo servimos a las personas que muchas veces, aunque no pidan el favor, pero sabemos que debemos hacerlo, porque por el hecho de ser cristianos debemos hacerlo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Verdad? ¿Cómo estamos disponiendo nuestro corazón? Pero también, cuando él habla de la cabeza, también está entendiendo y el Señor quiere enseñar que es interesante también nuestro intelecto. Entonces, las acciones, el servicio y el conocimiento son las tres áreas que el Señor quería que quedara claro que el ser humano necesita estar limpio, estar lavado para poder prestar un mejor servicio, para estar sometidos a Dios. De lo contrario, la sumisión, ahora hablábamos de la verdadera sumisión, que es el segundo punto, la verdadera sumisión. Ayer hablábamos en el ayuno con los hermanos que estuvieron de un pasaje que está en Tito, cuando él le dice, repréndelos duramente. Y entonces comentábamos y decíamos, hoy en día no se puede reprender duramente. O mejor, yo diría que a uno le da miedo reprender duramente. ¿Sabe por qué? Porque se enojan y se van. Pero el apóstol Pablo le dice a Tito, repréndalos duramente para que sean sanos en la fe. Ayer nada más hablaba con una hermana y le decía, es que las reprensiones, con otro caso, yo decía, es que las reprensiones, el reprender duramente, porque de pronto me decía, no, es que yo sentí muy duro esto que hicieron conmigo. Y yo le decía, le mostraba la palabra precisamente y le decía, mire, lo que pasa es que la Biblia dice que hay que reprender duramente para ser sanos en la fe. ¿Cómo vamos a ser sanos en la fe? Si no nos reprenden, si no nos corrigen. ¿Cómo va a tener usted un buen hijo si no lo reprende? Hay que reprenderlo para que pueda ser un buen hijo. Porque si usted lo deja lo que él haga, usted no va a tener un hijo. Más adelante, como dice la Biblia en Proverbios, va a sentir vergüenza de él por sus acciones, por su comportamiento, va a sentir vergüenza. Pero cuando lo reprende, aunque le duela, aunque llore, pero de todas maneras está haciendo una formación. Pues es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Bueno, pero seguimos acá. Entonces, las acciones, el servicio y el conocimiento. Y por último miramos la verdadera limpieza. Vaya al verso 10. Dice Jesús, le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Allí estaba hablando precisamente de Judas, porque él se dejó lavar los pies, pero interiormente no estaba lavado, nunca estuvo lavado. Recuerde que le gustaba sacar dinerito ahí de la bolsa, ¿no? Y recordemos que decía, era tan egoísta que decía, uy, pero ¿por qué tanto desperdicio? Cuando la mujer llevó el bálsamo para Jesús, ¿sí? Eso se había podido vender y dárselo a los pobres, pero él llevaba otra intención. Así que él físicamente podía estar lavado, pero interiormente no estaba lavado. Y mire, son cosas que están en la palabra porque nos enseñan. Cuando nosotros sentimos envidia de otra persona,
Hay algo mal en nuestra vida. Cuando nosotros sentimos celos, porque otra persona está prosperando, porque Dios le está bendiciendo, porque le está yendo bien. Eso es algo que está sin lavar. Ese es una pequeña porción de mugre que hay en nuestro corazón. Cuando sentimos envidia de la gente, cuando criticamos a la gente, entonces allí hay algo que no está bien, que hay que lavar, que hay que limpiar. Ahí en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, dice: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso es tan interesante el estudio de las Escrituras, porque cuando estudiamos las Escrituras es el agua de vida que nos limpia, que nos reprende. Por eso, hermanos, excúsenme que yo lo repita tantas veces. No lea por leer, no lea corriendo, deténgase en los detalles, saque la aplicación para su vida, saque el mensaje para su vida. Así que hemos mirado 3 cosas. El verdadero servicio. Y el servicio está dirigido a las personas. Y al estar dirigido a las personas, le estamos sirviendo también a Dios. La verdadera sumisión. Si estamos sometidos a Cristo, seguramente que el Señor Jesús, al hacerlo, de lavar los pies, está demostrando que Él está sujeto al Padre en todo. Como siempre lo decía en la palabra de Dios. Pedro, de pronto él, como ahora dije, pensaba ser el más humilde, pero él no se iba a sujetar a que le lavara los pies. No, eso conmigo no. Pero la sujeción tiene que ver también con eso. Alguien me decía en una ocasión: hermana, déjese servir una vez en la vida. Ahí me di cuenta que era orgullosa. Déjese servir una vez en la vida. Y es verdad, es verdad. Y tercero, la verdadera limpieza. La limpieza de nuestro interior. Hermanos, mire, al Señor no le importan nuestras palabras tan bonitas. Al Señor no le importa, cierto, lo que nosotros hagamos. A Él le interesa que nuestro interior esté limpio. Porque si nuestro interior está limpio, vamos a presentar un buen servicio. Pero también nos vamos a someter al Señor. Nos vamos a disponer a someter a Dios. Por eso, mis amados, en este día, yo les invito para que hagamos una reflexión en nuestra vida. Para que hagamos el mejor servicio. En este momento mucha gente está deseosa de que les sirvamos el plato de la palabra de Dios, de que les enseñemos la palabra del Señor. Hagámoslo con amor, hagámoslo con prontitud, dispongamos nuestro corazón, sacrifiquémonos. A veces uno tiene que sacrificarse. Bueno, que es que tal hora me queda difícil. Bueno, hagamos un sacrificio. Que nuestro servicio sea grato al Señor y a las personas. Que podamos estar sumisos a lo que Dios nos pueda decir. Yo le invito para que incline su rostro y vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Dios nos ama mucho. Dios quiere tener ese acercamiento. No somos sus siervos, somos sus amigos. Él quiere revelarnos los secretos. Él quiere hablarnos sobre nuestra familia, sobre nuestra vida, lo que Él tiene planeado para nosotros. Él tiene un plan y a veces perdemos el horizonte, pero Él quiere revelarnos, recordarnos, traer a memoria ese plan que Él tiene para nuestras vidas. Amado Señor, en este día te damos gracias. Gracias porque eres bueno, eres maravilloso, eres especial, Dios. Gracias, Señor. En este momento, Dios, ministra tu presencia. El toque humilde del Maestro en nuestras vidas, Señor, lo podemos sentir a cada instante, Dios. Cuando leemos tu palabra,
cuando la escuchamos. Señor, cuando tú nos mandas a hacer un servicio a otras personas, cuando tú nos pides algo, Dios. Señor, cuando tú quieres que estemos limpios, Señor, por dentro y por fuera, Dios. Que nuestro corazón, Padre amado, sea transparente. Señor, que nuestras acciones, Dios mío, sean limpias, sean transparentes, Dios mío. Nuestro servicio a las personas. Dios mío, el conocimiento de tu palabra, Señor, cada día sea estemos más comprometidos, estemos más avanzados, Dios. Amado Señor, muchas gracias. Tú eres maravilloso, Padre. Eres tan especial, Señor. Recibe tú la gloria, recibe tú la alabanza, Dios. Señor, gracias, Padre. Gracias.